Gloria a Dios, la paz del Señor. Mis hermanos, bendiciones. Paz de Cristo para quien se va conectando, para que se va a conectar, aquellos que van a escuchar esta bendita palabra de Dios. No te limites, es el mensaje que nos entrega Dios en esta noche. Saludamos con la gloriosa paz de Cristo. Transmitimos desde la iglesia Escalando Peldaños, aquí en el barrio La Madrid, nuestra sede en el barrio Popular, aquí de Villavicencio, Meta, Colombia. Nos gozamos en esta noche, le damos gracias a Dios porque es un privilegio que nos da nuevamente de estar esta noche aquí compartiendo esta bendita palabra de Dios. Hay un pequeño inconveniente, ya lo arreglamos. Gloria a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos en esta noche, te exaltamos, Padre Santo, te glorificamos, Señor amado, porque tú eres grande, Padre, porque tú eres maravilloso, Señor amado, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Tú eres digno de alabanza, de gloria y de honra. Padre, te pedimos que en esta hora seas tú tomando el control de esta palabra, de esta enseñanza, Señor. Trae libertad, Padre, trae sanidad a través de ella, trae restauración, Dios amado, y edificación para cada vida, Dios amado. Padre, llenando los corazones, fortaleciendo y levantando y sanando las heridas, Padre, a través de tu palabra, Dios amado. Padre maravilloso, que seas tú hablando, que seas tú, Señor amado, tomando el control en el nombre de Jesús, trayendo libertad, Padre, quebrantando y atando toda potestad en los aires, todo lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús, Padre. Trae libertad, Padre, por tu amor y misericordia, Dios amado. Gracias te damos porque tú eres bueno, Padre, y porque para siempre es tu misericordia. Bendice cada vida que va a salir conectada en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. La enseñanza de esta noche, gloria a Dios, la que nos permite el Señor por su amor y su misericordia. No te limites. Es la palabra de bendición para esta noche, para tu vida, amén, a nuestra vida. Vamos a Isaías capítulo 54, versículo 2. Y dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dice la palabra, ensancha el sitio, ensancha tu tienda, a donde estás, ensánchala. O sea, tener la visión de ver mucho más allá de lo que estás viviendo por la fe. Dice, ensancha, primero dice, habla de ensanchar, de abrir, de extender. Ensancha tu tienda, dice. Nos habla, segundo, y las cortinas de tus habitaciones. A donde tú estás en tu casa. De lo que estás viviendo, de lo que Dios te ha entregado. Ve más allá, extiéndete por la fe en el nombre de Jesús. No te limites, extiéndete más. Nos está hablando de ensanchamiento, de ensancha, ábrete más. Ahora, sean extendidas, no seas escasa. Cuando nos está hablando de no seas escasa, se refiere a no limitarnos. No te limites, así estés pasando por lo que estés pasando, por la batalla, por la prueba. Por lo que sea, no te limites. La palabra dice no seas escasa. Ten fe de que Dios tomará el control de todo. Dice ahora, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Glorifica a Dios y alábale. Sencillamente, levántate como una guerrera, como un guerrero. Alarga más y no te limites. Ahora, por la palabra, nos está hablando de siervos de Dios que no se limitaron y aquellos que tuvieron también limitaciones. Y aunque tenían limitaciones, fueron grandes guerreros y nunca vieron la limitación como un pretexto para continuar. Antes avanzaron. Ahora vemos a uno de ellos que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, aunque era igual a Dios, no se aferró a ello, sino que lo entregó por el bien de la humanidad. El Señor Jesús, aun siendo igual que Dios, Él no se aferró a ello, para nada, para nada. Tampoco se afligió, tampoco se limitó, aun siendo igual que Dios. Venir a esta tierra,
despojarse de todo. Él ni sintió, no se deprimió, él no se afligió para nada. No se entregó. Dice la palabra que se entregó por el bien de la humanidad. Dice que sirvió a los demás, se humilló y experimentó la muerte por el bienestar de muchos por amor. Ahora vamos a ver a la luz de la palabra la limitación de un siervo de Dios, que aunque tuvo muchas limitaciones, también fue un guerrero y un pastor. Vamos a hablar sobre Moisés. Vamos a empezar a hablar de Moisés. Ahora vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4. Saludamos a nuestros hermanos que se están conectando con la paz de Cristo. La hermana Janet con la paz del Señor, nuestra hermana Luz Marina, gloria a Dios. Éxodo, capítulo 4. Capítulo 4, el versículo 10 al 13. Dice así la palabra. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dice el 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al hombre y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Esa fue la respuesta que le dio el Señor a Moisés. Esa fue la respuesta. El 12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Bueno, aquí la palabra nos está hablando acerca de Moisés, un guerrero, un siervo de Dios, el pastor que escogió el Señor para poder guiar a todo ese pueblo de Israel, sacarlo allí de Egipto, el cual estaba en esclavitud. Entonces lo usó a él fue esa fuente para que ellos salieran de allí, para que salieran de ese lugar. Él fue un instrumento de bendición como pastor de ese pueblo de Israel. Grandes prodigios y milagros hizo el Señor a través de Moisés. Se glorificó de manera extraordinaria, hasta desde el primer momento hasta lo último. Ahora dice en el versículo 10. En el versículo 10 dice: cuando el Señor le hizo el llamado, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Vemos que Moisés tenía una limitación. Moisés no era un hombre que se sabía expresar. Moisés tenía dificultades al hablar. Tenía problema en el habla. Él no se sabía expresar, tartamudeaba al hablar. Él no era dado al expresarse. Tenía falencias en su habla. Pero ¿será que hay limitaciones para Dios? ¿Será que para Dios no hay nada imposible? Aún con toda esta limitación, con la dificultad que tuvo Moisés para hablar, con la falencia que tenía, Dios puso los ojos en Moisés como un instrumento de bendición para poder sacar a este pueblo de la esclavitud. Él hubiera podido usar a Aarón, que hablaba mejor, a otro elocuente, pero el Señor quería era a Moisés. Por eso significa rescatado de las aguas, por el proceso que pasó él, porque usó a la hija de Faraón para que lo sacara de allí. Él fue formado, él fue elocuente, él tuvo estudio. Él pudo haber sido un príncipe, un rey, pero había un llamado trazado en la vida de él, aun con toda la falencia que tenía, con toda la limitación que tenía. Y la pregunta que nos hace el Señor en esta noche: ¿te limitas? ¿Tenemos limitaciones? ¿Nos estamos limitando? ¿Qué es una limitación? Una limitación es alguna falencia en nosotros, como lo tenía Moisés, en el habla, en nuestras manos,
al caminar, en algún área son limitaciones. Pero para Dios no hay imposible. Y la palabra dice que de lo vil y menospreciado escoge Dios. De lo vil y menospreciado escoge Dios. Para la gloria de Él, para usar, para levantar. Y Moisés tenía una gran dificultad en su habla. Pero el Señor no vio esto. El Señor lo llamó. El Señor lo preparó, lo llevó a un desierto. Estuvo pastoreando por años un rebaño, aprendió a ser pastor de ovejas. Cuando él no tenía ni idea, lo aisló. A través del proceso que él pasó allí cuidando las ovejas, le estaba formando Dios para un día ser pastor de pastores de un pueblo, de una cantidad, de más de 400 de cantidad. Pero lo estaba preparando el Señor y formándolo. Y él simplemente se escondía. Pero Dios tenía los ojos puestos en Moisés. Él no quería y se escondía porque por la falta del habla, por la dificultad que él creía, él se creía incapaz. A veces te crees incapaz, que no puedes. Hay limitaciones físicas en ti, las tienes, pero el Señor tiene los ojos puestos en ti. Tiene la mirada puesta en ti. El Señor no te va a soltar por nada del mundo, aunque te sientas la mujer más incapaz, con que te sientas que tú no puedes, que la batalla por la cual estás pasando es mayor y te gana. Dice la palabra que en las batallas más difíciles, de ahí forma Dios los guerreros. De ahí saca Dios los guerreros excelentes, guerreros de guerreros esforzados. De esas batallas, de esas dificultades que no puedes, que no podemos. Ahí sí se forman los mayores guerreros, los grandes. De esa forma. Entonces, Moisés tenía la dificultad de que él no podía hablar. Moisés fue criado sin su mamá. Moisés fue puesto en una canastilla en las aguas. Fue desprendido. ¿Será que Moisés se levantó con depresión, con llanto? Se encerró. No lo hizo. Moisés fue preparado. Moisés estudió, salió adelante. No se sintió menos que nadie. Pero en el momento en que Dios lo escogió, comenzó a ponerle peros a Dios. Vemos en el versículo 10 cuando le decía: entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca has sido hombre de fácil palabras, ni antes ni después, pero tú hablas a tu siervo, porque soy tardo el habla y torpe de lengua. Entonces él decía: pero tú hablas a tu siervo, o sea, me hablas a mí, Señor, cuando no tengo la capacidad ni de hablar, no puedo responder, no puedo nada. Pero el Señor le dijo en el 11, Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Le estaba haciendo preguntas. Jehová le estaba preguntando. Entonces, ahí ponte el nombre. Te está preguntando Dios. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? Te está preguntando el Señor. ¿Quién te creó? ¿Quién te formó? Le dice: ¿no soy yo Jehová? ¿No soy yo quien te escogí? Quien te puse en medio de un hogar, de una familia, como luz, como instrumento, como guerrera, como guerrero. No soy yo el que te ha sacado adelante. No soy yo el que te ha esforzado, el que te ha dado fortaleza, el que te ha abierto puertas. No soy yo quien te ha entregado las armas para que batalles, pelees. Quien te entregué una llave. ¿Qué haces con esa llave? ¿La estás usando? ¿Qué estás haciendo con la llave que te entregó Dios, que es la oración? ¿Qué estás haciendo la llave? Te entregué una llave, ¿qué la haces? ¿No soy yo? Está preguntando ahí, le está diciendo el Señor a Moisés. ¿Acaso no soy yo? Entonces, en el versículo 10, describe el llamado de Dios al hombre. ¿Por qué? Porque le está haciendo Dios un llamado a Moisés por encima de la limitación que tenía. Dice: yo no soy hombre elocuente, y aunque lo fuéramos, no salvaría a nadie. Perdón. Él dice: no soy hombre elocuente.
Pero lo que nos dice Dios en la palabra, que aunque fuéramos elocuentes, no salvaríamos a nadie, porque no es por elocuencia, no es por saber más tampoco. Ahora, esto nos habla de la limitación que tenía Moisés en el habla. Él se sentía impotente por su falta de poder hablar bien y de expresarse, y se sentía incapaz. La pregunta que está haciendo Dios en esta noche nos hace: ¿qué limitación tienes? ¿O qué limitaciones tenemos o ponemos al llamado de Dios cuando Dios hace un llamado? Versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora, ahí ocurrió algo. Sabemos que Dios es hacedor de milagros. Por la palabra, el Señor le da vista al ciego. El Señor sanó a aquellos leprosos. El Señor resucitó a Lázaro. Él es el hacedor de milagros. Él hubiera podido sencillamente quitarle el problema a Moisés, sanarlo. Claro que sí, él hubiera podido hacer. Pero pasa y ocurre algo, que cuando no nos rendimos sin reservas para Dios y no confiamos que Dios nos va a guiar y nos va a sacar adelante, ahí no ocurre nada. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando él le respondió a Dios: Señor, yo soy tardo en el habla, me estás hablando a mí. Ahí se le olvidó a Moisés un pequeño detalle, que estaba hablando con el gran yo soy, con el hacedor de milagros. ¿Qué le faltó a Moisés? Rendirse y humillarse ante Dios. Decirle: Señor, aquí estoy, aún con mi batalla, con mi problema, aún sintiéndome la batalla más grande en mi hogar, con mis hijos, con mi familia. Aquí estoy, Señor, rendido delante de ti, esforzándome como un varón valiente, Señor. Aún con mi falencia, que no puedo más, física. Aquí estoy, Señor, soy tu sierva. Esa es la respuesta. Eso le faltó a Moisés. Aun cuando sentimos no saber qué hacer, rendirnos y: Señor, guíame, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, Señor? Perdemos la confianza en Dios. Dios podía haberlo curado, claro que sí. Dios podría haber quitado la falencia de Moisés, el defecto del habla, lo que eso hubiera sido, y hubiera agregado elocuencia a sus otros dones, a el habla, todo eso. Si él en ese momento se hubiera rendido a sí mismo sin reservas para que el Señor lo guiara, y si de todo corazón hubiera aceptado su misión, pues no hay nada difícil para Dios, nada. Entonces, esto es cuando no confiamos en Dios y le ponemos miles de excusas a su llamado, a lo que Él nos entregó o quiere entregarnos. Cuando no dejamos que Dios siga obrando, siga abriendo puertas, cuando le ponemos excusas, miles de trabas a Dios, cuando ponemos una limitación por delante, aún sabiendo que el Señor es el hacedor de milagros, que Él es el que abre puertas, que Él quita aquellos estorbos. Eso ocurrió. Ahora, versículo 12 y 13. Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debo de enviar. Ahí le estaba pidiendo Moisés a Dios que enviara a alguien a que hablara por él. Ay, ¿qué pasó? Moisés dejó de confiar en Dios y no miraba que con el quien estaba hablando era con Dios mismo, y que él estaba haciendo un llamado. ¿Qué pasa ahí? Cuando confiamos más en nuestras fuerzas que en las de Dios. Moisés estaba confiando más en las fuerzas humanas de él que en Dios. Se estaba dejando de apoyar en Dios por apoyarse en él mismo. Esto ocurrió en ese momento. ¿Cuántas veces dejas de confiar en Dios y te apoyas en tus fuerzas
y te sueltas de Dios. Creemos que Dios no va a obrar, que Dios no va a hacer la obra completa. Y comenzamos a apoyarnos en nosotros mismos, pero perdemos la confianza en Dios. Se nos olvida que nuestro apoyo es Dios y que para Él no hay nada imposible, que todo es con un propósito y con un fin. Ahora, incluso, ¿qué hizo Moisés en ese momento? Tal fue dejar de confiar en Dios que comenzó a confiar más en el hombre. Vamos a ir a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Entonces vas a poner el nombre, te pones el nombre tú mismo. Que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Te pones tu nombre acá, no es Zorobabel, eres tú. Es tú. Y te dice el Señor, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es en tus fuerzas ni en las mías, es en las fuerzas del Rey de Gloria. En las fuerzas del Rey de Gloria. ¿Y cuánto le fallamos a Dios ahí? Porque creemos que somos nosotros, cuando el que pelea es Dios. Ahora seguimos acá. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Jehová qué? Se enojó contra Moisés. Le preguntó, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y el que habla bien? O sea, llegó a un punto de que el Señor se enojó. Dirá el Señor, yo no sabe que yo soy el que lo llamo, que no ve que yo soy el que va a abrir puertas, el que le va a poner palabras. Yo soy el que te pone palabras con tus hijos, con tu familia, en tu hogar. Yo peleo tus batallas. Levántate como una guerrera. Yo soy el que te pongo todo. Levántate, no te limites. Que porque mires un obstáculo simplemente dejas y te limitas. No puedo avanzar, no puedo, no tengo. No hay limitaciones. Moisés estaba colocando miles de pretextos al llamado que Dios le estaba haciendo. Había un llamado ahí, pero Moisés colocaba miles y miles de pretextos. Aun cuando era Dios mismo quien nos estaba llamando. Es que no era nadie más ni el faraón, era Dios mismo. ¿Cuántas veces nos llama o te llama Dios? Y le ponemos miles de excusas. Pero que esto, pero que lo otro, pero que se me levanta más batalla, pero que lo otro. Pero es Dios quien nos está llamando, porque nos quiere entregar algo. Y ponemos muchas excusas. Nos afligimos o creemos no poder por la limitación que tenemos. La de Moisés era una limitación física. Y aún así confrontaba a Dios. En el momento que Moisés le habló a Dios que tenía una limitación, empezó a dejar de confiar en Dios. Totalmente. En el momento, y para colmo, el segundo punto que Moisés hizo fue confiar más en el hombre que en él. Pedirle a Dios que le colocara a alguien para que hablara por él. Eso es uno limitarse demasiado y confiar más en el hombre que en Dios mismo. Eso es perder uno la bendición. Dejar de creer en que Dios es el Dios de lo imposible. Y eso le pasó a Moisés. ¿En quién confías tú? ¿Pones la confianza más en el hombre, en tus limitaciones, o la estás colocando en Dios? En Dios mismo. Es el que te saca de donde está. Mira, mi hermano. Dice la palabra, con que atravesemos el valle de sombra y de muerte, no debemos temer, porque la vara y el cayado nos infunden aliento. Aunque estemos pasando por ese valle, aún el valle de la desesperación, el valle de la resequedad, el valle que sea, el desierto que sea, la vara y el cayado del buen pastor nos infunden aliento.
Y Zacarías 4:6 nos dice que no es en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. Ahora, en este momento, Jehová se enojó contra Moisés. Le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Estaba diciendo, no lo conozco, no sé, yo sé quién es él. Pero él estaba molesto con Moisés. Porque aún así él llamándole, le estaba diciendo que le colocara a alguien para que hablara. Totalmente perdió la confianza en Dios. Se desenfocó del llamado de Dios. Entonces la pregunta que nos hace Dios, ¿y tú en quién pones más tu confianza? ¿En tu batalla o en Dios? ¿En tu limitación o en Dios? ¿O crees que Dios no puede hacer algo imposible? De lo posible, del imposible algo posible, por lo que estás pasando, por lo que estamos pasando. ¿Crees que Dios no puede brotar agua de la peña? Ahora, es tanta la confianza que puso Dios, Moisés en el hombre, en Aarón. La puso en Aarón. Moisés se sentía más seguro apoyándose en el brazo de Aarón que en el de Dios. A tal punto llegó. Más en él. Tanta confianza fue que Aarón fue de mucha ayuda. Pero para fabricar aquel becerro de oro, cuando Moisés subió a recibir los 10 mandamientos. ¿Fue de ayuda Aarón a Moisés? Pues no, al contrario. Antes él fue el que estuvo ahí fabricando ese becerro de oro. Y nos da una enseñanza. Cuando ponemos la confianza más en las batallas, en los problemas, en el hombre, eso no es de ayuda para nosotros. Resulta siendo al contrario para tu vida y para la mía. Resulta siendo al contrario, una catástrofe total. No termina nada bien. Eso pasó con Moisés. Tanto se apoyó en él, tanto que resultó ayudándole de la forma más contraria, porque fue el que ayudaba a fabricar el becerro de oro. Y ahí le dio Dios una enseñanza a él, nos la está dando a nosotros. ¿En quién confiamos? Ahora, a la luz de la palabra, vamos a ver ahora al contrario. Hombres de Dios que por encima de sus limitaciones y dificultades demostraron fe y liderazgo. Vamos a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Gloria a Dios. Versículo 28. 28. Dice, gloria a Dios. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. A Egipto. Aquí estamos viendo el proceso que pasó José. A la luz de la palabra, José pasó por un momento muy fuerte. Fue vendido por sus hermanos, por quien él menos imaginaba, por su misma sangre, por sus mismos hermanos fue vendido. Él fue vendido. Ahora, querían darle muerte, pero Rubén y Judá dijeron que no iban a derramar sangre, pero prefirieron meterlo en esa cisterna. Mientras Rubén salió de ahí, ellos vieron pasar a los madianitas y a ellos lo vendieron como un esclavo. Ahí empezó el proceso de José. Vemos a la palabra que fue para su llamado. Pero al ser vendido lo llevaron como esclavo. Ahora Rubén y Judá impidieron la muerte de él, pero permitieron que lo vendieran. Versículo 28. Dice en el 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes,
a ellos lo sacaron de ahí para entregarlo a ellos, el que estamos leyendo. Vemos a José como un tipo de Cristo el Salvador, como una tipología de Cristo del Antiguo Testamento, de lo que se iba a reflejar en el Nuevo Testamento. Ahora, fue vendido por 30 piezas de plata. Como José fue llevado a Egipto, del mismo modo los gentiles aceptaron ¿a qué? A Cristo. También fue vendido. Vemos que su limitación, la limitación que tuvo José, ¿cuál limitación? El ser rechazado por sus hermanos, el ser odiado por ellos, al punto de querer matarle y por último venderlo. Pero aún así José nunca se limitó. José nunca se sentó a llorar. No sintió dolor por esto. José no se deprimió. José no quiso quitarse la vida. José dijo, me quito la vida, me deprimo, me encierro. No, José no lo hizo. Para nada. Nunca dejó José de alabar a Dios y de orar a Dios y de fortalecerse en Él, aún siendo rechazado por su misma familia, por sus mismos hermanos y vendido, sacado de su tierra natal desde niño. José era para haberse enfermado, para haberse deprimido, pero José no se limitó por eso ni lo hizo. Para nada, para nada. Aún con todo lo que José pasó. Ahora, lo más hermoso fue lo que ocurrió en el versículo 2 del capítulo 39. Que aún José, estando encerrado, aún José pasando por un momento fuerte, teniendo esa limitación de que los hermanos lo aislaron, lo rechazaron, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Aún Dios estaba con José. Jehová estaba con José. Dice acá. Y fue varón próspero. El Señor estuvo con José desde el momento en que él está, desde antes. Pero no lo dejó aun cuando él fue vendido, aun cuando ahí estaba el Señor. Y todo lo que José hacía era próspero. Y todo lo que José tocaba era de prosperidad. La pregunta que hacemos esta noche, ¿se limitó José aún siendo rechazado, aún pasar por estas batallas, desiertos? No se limitó. ¿Cuántas veces sufres por cualquier cosa y lloras? Pero José no lo hizo. Levantó la cabeza y se gozó en el Señor. No tuvo limitación ninguna. Para nada. Dice que él fue varón próspero y a donde él estaba, porque confió en ¿qué? En Dios. Nunca dejó José de confiar en Dios. Nunca. Aún con todo lo que pasó. La confianza de él siempre estuvo en Dios y siempre estuvo que sus ojos solo en Él. No se limitó. Avanzó aun cuando sufrió, aun cuando fue encarcelado. Él avanzó, él no echó para atrás. No echó para atrás. La palabra lo dice acá, que mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Ahora, José esperó 13 años desde que Dios le diera el sueño. Él tuvo un sueño, le mostró Dios el llamado de él, pero pasaron 13 años de desierto, 13 años de prueba, 13 años de que llegara a convertirse en una persona con mucho poder. Desde el llamado a ese pasaron 13 largos años. No fue un mes ni 2 meses, fueron 13 años. ¿Cuántos días o semanas pasamos por momentos tan fuertes y creemos que el mundo se nos va a caer encima y que no vamos a poder salir y nos limitamos y decimos no podemos, dejamos de orar, dejamos de buscar, dejamos de avanzar? Todo eso lo dejamos de hacer. Pero José pasó 13 años y no dejó ni un minuto de confiar en Dios. Y estuvo Dios con él. No dejó de confiar en Dios. No guardó rencor aún por las personas que lo vendieron. Otro punto más. El corazón de José fue un corazón lleno de amor y limpio. No, José no se
aún pasando por eso, no se cargó, no se hirió, no se ofendió, no aborreció a sus hermanos, no les guardó rencor, no les deseó la muerte. Él no hizo eso, ni hubo limitación, ni hubo rencor en su corazón, ni dijo los odio, ni dijo les voy a acabar. No, nunca pasó eso por el corazón ni por la mente de José, para nada. Para nada pasó eso. Nunca, nunca. Siempre confió en Dios. Siempre se llenó de Dios. Dice la palabra que aún en la cárcel Dios estuvo con él y nunca le abandonó. Y lo que él tocaba era prosperidad y era bendición. La pregunta que hago, ¿José se limitó porque fue rechazado? ¿José se deprimió? Pues no lo hizo. No lo hizo. No hubo limitación. Al contrario, Moisés, eso es al contrario. La limitación que tuvo Moisés le iba a apartar del llamado y perdió la confianza en Dios y puso mala confianza en Aarón, en el hombre que le falló después, que en Dios, porque tenía una limitación y no confió en Dios. Pero aún así es tan grande el amor de Dios que con toda limitación fue un instrumento en las manos de Dios. Aunque tenía problemas en su habla, Dios puso la mira en Moisés. Para Dios no hay imposibles, ni limitaciones que valgan. No te limites. Ahora, en este segundo punto, vemos hombres de Dios que tuvieron limitaciones y falencias, pero no les interesó, no se limitaron, continuaron adelante su llamado, su proceso, con amor y con confianza en Dios. Vemos a José como un instrumento. Ahora, pero antes de que pasara todo esto, antes de que él llegara al llamado de Dios, fue vendido por sus hermanos como esclavo. Pasó por procesos. Segundo, trabajó como un sirviente. Tercero, fue a la cárcel. Estuvo preso por algo que no hizo, que no cometió. Fue blasfemado, fue vituperado, así como Cristo Jesús en el Calvario. José es la tipología de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento vemos a Cristo. Fue vendido también por 30 piezas. Fue vendido, fue entregado, fue flagelado, fue vituperado. Lo mismo que pasó el Señor Jesús. En el Antiguo está José. Ahora, tercero, fue a la cárcel y estuvo preso por algo que no cometió. Fueron 13 años su proceso. ¿Cuánto llevas tú? ¿O cuánto llevamos? Ya no queremos más. Cuando el de José fue 13 años. La pregunta que nos hace, ¿cuánto llevamos nosotros? ¿Cuánto? Y nos limitamos y queremos no continuar aún con lo que Dios nos ha puesto y con la palabra que Dios ha delegado para nosotros y la promesa que Dios ha entregado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos? Queremos claudicar, pero no queremos avanzar y simplemente nos limitamos. Nos limitamos en cualquier área. Cuando vemos acá la luz de la palabra que Dios es el Dios de lo imposible. Aún a la persona más vil y menospreciada escoge Dios para su gloria y para testimonio. No hay limitaciones. Para nada. Todo tiene un propósito y un fin. José se cargó, pues no lo hizo. Guardó resentimiento, pues no lo hizo. José no guardó ningún rencor ni ningún resentimiento, para nada. Él no guardó rencor por sus hermanos, no los puso a aguantar hambre, él no los odió, no, porque en él había el amor de Dios y la confianza en Dios, y Dios le exaltó, le puso en alto y tomó el control de todo. Entonces la pregunta que nos hace Dios en esta noche, ¿con quién estás o con quién se enfatizas? ¿Con Moisés? De repente eres como Moisés, que puso mala confianza en el hombre con Dios y el hombre le falló. ¿Y tú en quién confías? ¿O haces lo de José?
que aun con una limitación tan tremenda de rechazo, ni se deprimió, ni quiso quitarse la vida, ni pasó nada de eso, porque su confianza estaba puesta ¿en quién? En Dios. Mis hermanos, entre más nosotros busquemos de Dios, entre más sigamos avanzando, pongamos más la mira en Él, más avancemos a la meta, más estemos con Él, Dios más hace que esta carne mengue y más nos fortalece, nos llena de amor. Pero cuando nosotros retrocedemos, dejamos de orar, dejamos de buscar, dejamos de congregarnos, queremos un evangelio fácil, ¿qué pasa? Ahí comienza el enemigo a atacar nuestra mente, fortalezas mentales, nos pone en la mente y en el corazón. Y le damos una autoridad delegada a Satanás para que venga a cargarnos, para que venga a encerrarnos, para que venga a colocar dolencias postizas, para que venga a colocar mentiras y me lo reprenda. En la búsqueda de Dios está la bendición para nosotros. En la búsqueda de Dios. No te limites, nos dice Dios en esta noche. No te limites. Saquemos de acá el no poder. Saquemos de acá el tengo esto. Saquemos de acá el pobrecita. Saquemos de acá. No hay limitaciones. Busquemos, avancemos en el Señor. Aunque el río se levante, dice la palabra, que el Espíritu de Jehová es el que levanta bandera. Levantémonos en la brecha a orar, busquemos la presencia de Dios, saquemos todo lo que estorba, saquemos toda la limitación. No hay limitaciones para Dios, no lo hay. No la tuvo ni Cristo Jesús, que se despojó de todo y estuvo acá. No la tuvo ni Él. ¿Por qué la tenemos entonces? Tenemos la confianza puesta ¿en quién? En Dios. No te limites. Continúa al blanco, al supremo llamamiento que es Cristo. Tracémonos una meta. Cristo está contigo. Cristo te ama. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, dice el Señor en esta noche. No temas ni desmayes. Y así como dice en Isaías 54:2, ensancha tu territorio, ensánchalo. Tierras, haz estacas ahí y ensánchalo en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, te bendecimos en esta hora y te exaltamos, Dios amado. Padre, gracias te damos por cada vida que estuvo ahí presente escuchando esta bendita palabra, por los que la van a escuchar, Señor. Bendícelos, Padre, bendícelos, Señor amado. Que vengas tú a sanar, a libertar. Padre, oramos por cada petición, oramos por cada vida, que seas tú, Señor, derramando la bendición hasta que sobreabunde, Padre, sobre cada uno, confirmando, Padre, ese clamor que cada uno hace, esa bendición de acuerdo a tu divina voluntad, en el nombre de Jesús, sanando, libertando, rompiendo las cadenas, Padre, quemando toda limitación en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a avanzar, Señor amado, a trazar metas de bendición, Padre. Despiértanos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos en esta hora. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres grande y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te bendecimos y te exaltamos y bendecimos cada vida que estuvo ahí conectada, Señor, las que van a conectarse y las que van a escuchar este mensaje, en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mi hermano, en esta noche nos dice Dios, no te limites, no te limites. Sé como José, siempre la confianza puesta en ¿quién? En Dios, en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, bendiciones. Dios bendiga grandemente. La paz del Señor.